Lo que comemos va a repercutir directamente en cómo nos sentimos a nivel de estado de ánimo, a nivel emocional. Se está desmitificando, al fin, que la grasa en realidad nunca fue la culpable, que necesitamos de las grasas a nivel hormonal. Romper el ayuno de esa forma va a hacer que tus hormonas estén equilibradas desde que tú comienzas el día. ¿Qué mejor que eso? Que desde que partes tu jornada te sientes más estable, porque comiendo sano también ahorras mucho más, contrario a lo que a veces se piensa. ¿Cuál es la forma más fácil de partir teniendo hábitos saludables? Hoy vamos a estar hablando de algo sumamente importante, los hábitos, y por sobre todo los hábitos alimenticios. Para eso invité a Camila Pino, nutricionista especialista en hábitos sostenibles. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola José, muy bien por aquí, madrugando hoy día con un poquito de frío, como Sí, todo yo me creo. imagino. Ajá, así es. Oye, me gusta siempre partir con preguntas de respuesta rápida. ¿Te parece? Me parece. Perfecto. Entonces la primera sería, ¿es importante tener una buena alimentación para tener una buena salud psicológica o mental? Totalmente. Hay una relación ahí de sistema digestivo con nuestro cerebro, así que hay algo importante ahí que podemos ahondar y podemos hablar también. Nuestro entorno moderno nos empuja a tener hábitos alimenticios poco saludables. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Es cierto que se puede crear un hábito en 21 días? Yo creo que sí, pero no el definitivo. Ujú. ¿Todos podemos cambiar nuestros hábitos sin importar la edad que tengamos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Parte desde la voluntad. Y lo último sería, ¿es cierto que pequeños ajustes en tu dieta pueden llevar a grandes transformaciones a largo plazo? Totalmente. De hecho, creo que ahí va el secreto del hábito a largo plazo. Ujú. Cambios chicos. Sí. Perfecto. Entonces, mira, partamos por lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre comer sano y comer bien? Porque conozco a tanta gente que está feliz porque come sano, pero está comiendo 2 lechugas y un tomate. Entonces, me interesa como dejar eso súper en claro. ¿Cuál es la diferencia entre comer sano y comer bien? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay muchas creencias respecto a lo que es comer sano. Yo creo que estamos en una etapa como en cuanto como a la vida de ir como desmitificando varias creencias. Entonces también hay una diferencia entre comer sano y comer bien que tiene que ver también con la individualidad. Somos todos distintos, entonces quizás lo que para mí es sano, para ti no lo va a ser. Entonces Ujú. comer saludable a modo general, por ejemplo, los dos podemos comer un plato bastante saludable hoy día, pero no significa que puede estar bien quizás para ti, porque el requerimiento quizás para ti va a ser distinto por la demanda que tú tienes quizás de tu estilo de vida. Por ejemplo, ya con que tengamos un tipo de estrés distinto, ya nos va a ser un Ujú. requerimiento diferente en la alimentación. Perfecto. ¿Por qué es tan importante comer o tener estos hábitos saludables? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando empiezas a comer bien? Bueno, ahí hay un temazo en realidad, porque cuando tú inicias, aquí hay dos caras también de cuando uno cambia la alimentación. Todos sabemos, yo creo que por instinto, que cuando te dicen la nutrición es importante, yo creo que todos sabemos que es importante comer sano. Hoy día también está Ujú. muy, cierto, como muy en boca también lo que significa la vida saludable en el ejercicio, la actividad física. Pero de cierta manera hay dos etapas importantes y muchas veces la etapa principal es la más compleja. Y eso tiene que ver porque al principio ocurre un proceso de desintoxicación en el cuerpo. Siempre nos Ujú. enfocamos como en la parte bonita, ¿cierto? Como, sí, yo creo que me voy a ver bien, yo creo que voy a bajar de peso, yo creo que me voy a ver mejor físicamente, me voy a sentir con más energía, ¿cierto? Pero hay otra parte interesante que yo creo que hay que hablarlo un poco más, porque me ha pasado con mis pacientes que me han dicho, tengo temor de decir que me está costando, no sé si es normal que me sienta con dolor de cabeza cuando inicio. Entonces Ujú. ahí también hay otro tema que podemos ir conversando, que es lo que pasa cuando uno inicia el cambio de alimentación, que tiene que ver con la desintoxicación. Hablémoslo al tiro, por favor. Sí, porque es súper difícil porque uno, Sí, o sea, lo que decías tú, uno empieza a comer mejor, más sano, y muchas veces, en vez de sentirte mejor, te empiezas a sentir peor. Entonces yo creo que es súper fácil también aburrirse, desesperarse y abandonar todo. totalmente. Lo que pasa es que también estamos hoy día, ¿cierto?, en un estilo de vida donde queremos los resultados rápidos,
¿cierto? Ya con tener las redes sociales estamos ahí con el efecto dopamina todo el tiempo, o sea, dando vuelta con los likes, por ejemplo, y teniendo contenido fácil. Entonces, de alguna manera, igual nos estamos mecanizando a que todo tiene que ser rápido. Y aparte, que venimos de una medicina tradicional, ¿cierto? Que no es que esté mala, no es que uno le esté haciendo como la cruz a ese tipo de medicina o nutrición que uno tiene de base, ¿cierto? Pero le falta un poco, porque de cierta manera ese estilo de medicina nos hizo como tener esta automatización, ¿me entiendes? Como ya, una pastilla, me duele la cabeza, un paracetamol, ¿me entiendes? Estoy con gastritis, un esomeprazol. Entonces, de alguna manera, estamos tan todavía con eso lo estamos como de a poco cambiando. Y esta medicina, por ejemplo, funcional o nutrición funcional, a la que me dedico, a la que decidí dedicarme, es porque busca un poco más la causa. Entonces, a veces hay que sacar hartas cosas que están ahí detrás. Y cuando uno empieza a hacer este proceso de desintoxicación, uno libera toxinas igual al torrente sanguíneo. Todas esas toxinas, que son como estos tóxicos que uno tiene en la sangre, por ejemplo, que te están impidiendo sentirte bien o que te acumula grasa corporal, por ejemplo, se van liberando como al torrente sanguíneo y por eso uno no se siente bien. Por ejemplo, si uno lo piensa como biológicamente, ¿cierto? Esa explicación es porque están ahí, como en el torrente sanguíneo y uno se siente incómodo. De hecho, se siente como, no sé, he tenido pacientes, por ejemplo, o en lo personal a mí también me ha pasado dolor de cabeza, dolor de estómago, irritabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a estar con también la parte mental con este ping-pong para poder como entender también lo que supone un cambio. Y ese es otro tema, como entender qué es realmente un cambio. Oye, y cuando nos vienen estos malestares, ¿hay algo que se pueda hacer? Obviamente es caso a caso, pero en lo general, ¿algo que se pueda hacer o hay que ahí aguantar? No, sí se pueden hacer cosas, totalmente. En la parte ya sea como psicológica y la parte o más mental, conductual, y en la parte física como tal. Por ejemplo, lo que yo realizo casi siempre es una desintoxicación a través de la alimentación baja en carbohidratos, por ejemplo. Y ahí es importante mantenerte hidratado, ¿ya? Y la hidratación es un tema importante porque también no basta no es el agua de hoy día que sale por la llave, por ejemplo, no es muy buena, ¿ya? Por todos los tóxicos que va teniendo. Entonces es importante, uno, que tengamos una buena calidad de agua, ¿ya? Agua filtrada, ojalá. Y a esa agua le podamos añadir electrolitos, que es sal, ¿ya? La sal de mar, sal rosada, por ejemplo. Esos electrolitos te van a hidratar, te van a hacer sentir mucho mejor y va a pasar este proceso de detox un poco mejor también. Te puedo interrumpir 2 segundos. Entonces, el tipo de agua sería, o sea, ¿podemos filtrar el agua de la llave y ponerle estas sales? ¿O lo ideal sería comprar a lo mejor agua mineral sin gas o algo así y a eso echarle sal? ¿Cuál es lo ideal? Mira, pueden ser de distintas formas. Igual va a depender, ¿cierto?, de cómo tú te encuentres en salud. Obviamente, si tenemos una enfermedad renal, ahí hay que... estamos hablando, ¿cierto?, a modos muy general. Pero claro, la idea es que hoy día existen varios sistemas que uno puede filtrar el agua en la misma casa. Hay unas llaves que lo pueden filtrar, ¿ya? O también uno puede comprar como hay unas máquinas también que filtran. La idea es que sea mineralizada. Perdón, pero no es el filtro común, estos típicos como jarros blancos, que, o sea, le pones agua y se filtra. ¿Eso está bien o no funcionan? Porque he escuchado tantas cosas a esta altura. Sí, no, estamos, aparte que con un exceso de información, entonces es como súper común confundirse. La verdad es que yo no confío tanto en eso, es que son como tan simples. Okay. ¿Ya? Hay otros sistemas hoy día que te pueden ayudar a filtrar un poquito mejor el agua, pero que la gente me gustaría que se quedaran con la idea de que el agua de llave no, ¿ya? Esa agua ojalá que no, y uno puede tener sistemas de filtración. Y también uno puede comprar hoy día agua que está mineralizada, pero ojalá no que venga de plástico, ojalá que venga como en vidrio, por ejemplo. Eso también es un buen tips. ¿Cuál es la relación de nuestros hábitos alimenticios con nuestro bienestar mental o psicológico? Uy, ese es un tema, pero increíble. Y aparte que está muy reciente, hay una parte igual que de las personas que a veces se preguntan, ¿pero cómo? ¿Realmente es así? O sea, a mí me preguntan de repente en consulta, me dicen,
¿Nutri realmente hay una relación ahí o es como marketing de algo? Y la verdad es que hoy Ajá. día la evidencia es contundente respecto a eso. Hay una parte que es la evidencia y otra parte es la empiria. La empiria tiene que ver también con la experiencia, como con lo que con lo que yo veo, independiente de la teoría. Ujú. Y yo creo que a todos nos ha pasado que comiendo mejor o haciendo ejercicio uno se siente mejor. ¿Ya? Uno se siente con más vitalidad, uno ya no se siente como tan apagado, con baja energía, inflamado. Entonces eso inmediatamente va a repercutir en que tú te sientas mucho mejor a nivel de estado de ánimo. Ahora, existe una aplicación detrás de eso, ¿cierto? Ahí como la parte interesante es que existe una relación entre el intestino y el cerebro. ¿Ya? Ujú. Es como que el intestino, nuestra guatita, que digo yo, habla con nuestra cabeza, con nuestro cerebro todo el día. Y es una relación como bastante interesante, porque ¿qué significa eso? Que como tenemos ese eje conectado, lo que comemos va a repercutir directamente en cómo nos sentimos a nivel de estado de ánimo, a nivel emocional. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque en el intestino tenemos unas bacterias, como que tenemos bichitos, así le digo yo, tenemos Ujú. nuestros bichitos ahí que son súper importantes. Y estos bichitos, estas bacterias, ¿cierto? Son los que en realidad van a crear estos neurotransmisores que nos hacen sentir más contentos o en estados de placer, por ejemplo, como la serotonina y la dopamina. Ujú. Que hoy día se habla harto de eso, ¿cierto? La dopamina es un neurotransmisor que nos produce más satisfacción, placer de manera más rápida. La serotonina nos produce más calma, más felicidad. Entonces, ¿quién crea eso? Las bacterias que están aquí, en nuestro intestino. Pero esas bacterias van a estar bien dependiendo de cómo nos alimentemos, de también cómo nos movamos, de cómo estamos ocupando nuestro diseño original al Ujú. final, porque tiene que ver con nuestro diseño original. Estamos diseñados, ¿cierto?, para comer natural, para movernos. Entonces, si nos vamos alejando de eso, obviamente que las bacterias no van a estar contentas. Pues como yo siempre digo, es como un trabajador que esté en condiciones hóspitas. O sea, si el trabajador está trabajando horas extra todos los días, de lunes a domingo, no descansa, aparte tiene un ambiente laboral, ¿cierto?, fome porque lo tratan mal, no va a estar contento, no va a hacer el trabajo bien. Entonces, con nuestras bacterias pasa lo mismo. Y ahí es cuando decimos, claro, hay una relación ahí directa entre el intestino y el cerebro. O sea que a través de la nutrición podemos sonreír más. Ujú. Totalmente. Ujú. Oye, varias cosas. Una antes que se me quedó de pregunta del agua. ¿Cuánto nos sugieres o cuánta agua tomar al día? Yo sé que es diferente por los diferentes tipos de Ujú. personas o peso o lo que sea, pero un promedio. Un promedio pueden ser esos 2 litros, 2,5 litros. ¿2 litros? Sí, Ujú. entendiendo como a modo general. Yo me quedaría con esa recomendación general, ¿ya? Pero claro, también entendiendo que hay días y días donde uno a veces tiene más sed que otro, también es importante escuchar el cuerpo. Ya no siempre ser una Sí. máquina y decir, ya todos los días me tengo que tomar los 2 litros. Es como la proteína. Ya no todos los días podemos cumplir el requerimiento, pero la idea también es tener un promedio general. Tocaste el tema de andar con energía, con el alimento y cosas así. Y de hecho ayer estaba leyendo una entrevista de alguien que decía que la mejor forma de tener energía en las mañanas es romper el ayuno con grasas. ¿Qué opinas de eso? Interesante el tema, porque está ahora muy, ¿cierto?, en temas, el tema de la grasa, se está desmitificando, pues al fin, que la grasa en realidad nunca Ujú. fue la culpable, que necesitamos de las grasas a nivel hormonal. Y lo que pasa es que cuando uno consume grasa, no se dispara la insulina o el azúcar en Ujú. sangre, como ocurre pasar, por ejemplo, con un pan tradicional o con incluso la misma avena, ¿cierto? Que se conoce como tan saludable, pero en realidad a veces yo a veces he dudado un poco, porque me he tomado la glicemia con una avena, con plátano y leche, y se me dispara mucho la Ujú. glicemia, que es el azúcar en sangre. O sea, estamos hablando de 180 miligramos, es harto. Pero ¿qué pasa? Lo interesante es cuando tú rompes ayuno con densidad nutricional, que es a través de las grasas buenas, la paltita, el aceite de oliva, por ejemplo, los huevos, la glicemia está totalmente estable y la digestión también es más lenta, lo que hace que tú tengas más saciedad
por más tiempo en el día. Ujú. Entonces, romper el ayuno de esa forma va a hacer que tus hormonas estén equilibradas al tiro, hasta desde que tú comienzas el día. ¿Qué mejor que eso? Que desde que partes tu jornada te sientes más estable y logras hacer una buena inversión. Buenísimo. No, y partir con energía al día. O sea, yo de hecho hoy día, no todos los días, pero la mayoría me estoy comiendo 4 huevos y a la hora del almuerzo. Yo parto a las 6:30 de la mañana. Y a la hora del ¿Ya? almuerzo, 1:30, no me da hambre. O sea, almuerzo igual, obviamente, porque si no después me da fatiga. Claro. Pero es impactante cómo influye, o si como algo de, no sé, un cereal en la mañana, no llego, o sea, no, ni media hora duro. Mira, Pero en fin. mira, eso Em, es ¿Mm? importante. No, eso que Dime. tú mencionas como ese ejemplo es súper importante porque le pasa a muchas personas y está normalizado, ¿no? Hay que comer cada 3 o 4 horas, ¿cierto? Y para tener una Ujú, colación. Y la verdad es que no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para comer pocas veces en el día, pero las veces que comamos quizás con esa densidad nutricional. ujú. ¿Cuántas veces deberíamos comer entonces? Ojalá que no sean más de 3. 3. Ojalá que no Desayuno, sean más de almuerzo o 3. comida. Sí, Ah, totalmente. aquí, o cuánto, perdón, cuánto antes de dormir hay que comer. ¿Cuánto antes de dormir? ¿Sí? ¿Tú te refieres cuánto tiempo hasta antes que me acueste a dormir? Exacto, sí. Mira, yo me atrevería a decir que ojalá al menos de 2 a 3 horas antes. Ojalá, ¿ya? Ujú, Nos podemos guiar con eso, con el tema de los horarios, o si no también con el tema de la luz solar, ¿ya? ujú, Siempre tengo como esa regla, por ejemplo, se esconde el sol y ya no hay más comida. ¿Y eso por qué? Porque cuando y, ya se esconde el sol, nuestras hormonas ya ujú, entienden que es la etapa ya de descanso. El cuerpo sabe que tiene que descansar. Entonces no quiere ponerse a digerir, ponerse a trabajar tanto. Entonces podemos como guiarnos por el tema del sol, ¿cierto? Cuando ya se ujú. acaba el sol, ya ahí ligero, poquito. Y cuando ya, por ejemplo, y al revés, cuando ya empieza a amanecer, ahí es la densidad nutricional. O sea, ahí los huevitos, tú dices los 4 huevos, 5 huevos con una palta, por ejemplo, espectacular. Ahí súper bien. Pero ¿se puede comer eso todos los días? Sí, Sí. sí, ¿por qué no? Sí, lo que Perfecto. pasa es que, No, bueno, hay no un, sé. hay un miedo ahí con el huevo, ¿cierto? Ujú, O con las grasas. Y la sí. verdad es que no, hoy día hay evidencia que incluso demuestra que las grasas saturadas no eran el problema. ¿Ya? Y eso uno lo puede ver también en la clínica, como profesional, por ejemplo, yo lo veo harto en la consulta. Llevo ya 7 u 8 años llevando este estilo de alimentación. Antes de salir de la Ujú, universidad, de hecho, ya empecé a investigar este tema. Y, y cuando uno le toma los exámenes a los pacientes, la inflamación baja considerablemente, el riesgo cardiovascular, por ejemplo, entonces uno dice, oye, está comiendo más grasa y está mejor. ujú, Entonces ahí hay otro tema también. ujú. Hablamos un poquito del dormir. ¿Cómo y cuánto influye el dormir bien en todo esto? Muchísimo. Yo creo que hoy día también estamos en una pandemia del insomnio, de la ansiedad, ¿cierto? Y que a Ujú, veces nos dificulta dormir. Y yo creo que en el sueño, o sea, en realidad no es lo que yo creo, en realidad también está la evidencia, también esto se está hablando harto, de la importancia, porque cuando uno duerme, cuando tú duermes, de alguna manera tu cuerpo se repara. Es ahí donde como que hace una reflexión. Siempre digo, cuando uno duerme es donde el cuerpo medita. Porque ujú, de alguna manera ahí dice, ya en el día comí esto, escuché esto, ¿cierto? Me moví de esta forma y ahí empieza a crear. Va a crear lo que tú hagas, ¿cierto? Si hiciste ejercicio, por ejemplo con pesa, el músculo va a crecer ahí en la noche. Entonces, por eso es tan importante la hora de sueño, que tengamos una buena calidad, ¿cierto? Para eso es importante preparar también la atmósfera de sueño, que uno tenga hábitos como rutinas. Eso ayuda ujú. mucho. Si tú te estableces que, por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche ya estás acostado, es un tips para que te pueda ayudar a mecanizar a tu cabeza de que es la hora de descanso. Ujú, perfecto. En tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades de las personas, o sea, las principales cosas que enfrentan cuando intentan cambiar los hábitos alimenticios? Las principales dificultades, mira, parte por el tema del desconocimiento, muchas veces, ¿ya? Como no entendemos cómo hacerlo y no tenemos herramientas, muchas veces por eso caemos en empezar de cero o volver a cero,
¿ya? Yo creo que el desconocimiento de la información influye mucho. Pero también me he fijado que hay personas que saben mucho, ¿ya? Tengo pacientes súper, yo les digo los pacientes Mateos, porque estudian y saben harto y me preguntan, pero pasa que también a veces les dificulta llevarlo a largo plazo. ¿Ya? Y ahí yo creo que es un tema también de hábitos cuando uno no tiene claro lo que quiere, por ejemplo, ni cómo lo vas a hacer. Cuando tú no tienes un plan, sigue siendo como una idea solamente. Yo me dedico mucho a eso. Hace ya un par de años, ¿cierto? Me dedico a los hábitos sostenibles, porque me di cuenta que ahí estaba casi todo el problema de por qué no se mantiene a largo plazo. Yo creo que ahí es importante, bueno, la información. Es importante tener un plan claro, o sea, una meta fija, un plan claro, y para ese plan es importante el cómo, el dónde, el por qué, el para qué. Ahí el sentido de valor va a cobrar un eslabón muy importante. Y también, bueno, la información que tú puedas ir teniendo en el camino. Pero lo que yo más he visto que por qué les dificulta va por ahí. Ahora, también hay otros factores que son externos como la presión social, la presión familiar, el tema de los tiempos, del trabajo. Pero para eso, siempre yo digo, la organización y la bioindividualidad, que es que sea individual, ¿cierto? Tu plan es clave. Sí, de hecho te iba a preguntar ahora porque hay mucha gente que dice, no, es que no tengo tiempo o es muy caro comer saludable, entonces de hecho te iba a preguntar un poco de eso, así como... ¿Cómo tú te refieres a si tienes poco tiempo, por ejemplo? Sí, o sea, un poco, claro, exacto. Entonces, porque hay mucha gente que dice, sí, quiero partir, pero no tengo tiempo. O la otra cosa que escucho harto es que es muy caro. Sí, yo también lo escucho harto. Y la verdad es que incluso yo antes pensaba lo mismo, ¿ya? Antes, cuando yo recién inicié estudiando, yo también pensaba, decía, sí, es más caro. Claro, porque uno dice, voy a comprar un pan de almendra, no es lo mismo que comprar un kilo de ayuya, ¿cierto? Hay una diferencia tremenda. Y a veces uno dice, claro, no tengo como el tiempo porque estoy como desde que inicio el día trabajando hasta que termino, pues estoy cansado. Pero ahí yo vuelvo siempre a lo más esencial de una persona, que tiene que ver con el orden de prioridades. Cuando tú priorizas y cuando tú quieres hacer algo, de alguna manera vas a encontrar la forma de hacerlo. Vas a sacar tiempo de donde no hay, supuestamente. Y es ahí donde va el orden de prioridades. Por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con una paciente, de hecho me decía, no tengo tiempo, trabajo todo el día, qué sé yo. Y le dije, pero ya, veamos, pero realmente, ¿cómo es tu día? ¿Y qué haces? Y ahí nos dimos cuenta al final que ella sí tenía tiempo. De alguna forma, ahí tenía como algunos lapsos, por ejemplo, donde ella prefería hacer otras cosas, ya de repente como ver una película o hacía otro tema, otras actividades, ¿cierto? Estaba en las redes sociales. Le dije, veamos cuánto estamos en las redes sociales. 4 horas diarias, por ejemplo, nos dimos cuenta que estaba. Entonces, ahí es donde yo propongo el orden de prioridades. Exacto. ¿Ya? Eso te va a llevar a organizarte. La organización es clave. Y ahí es donde uno dice, claro, yo puedo levantarme 20 minutos antes, por ejemplo, ya, o media hora antes, va a depender, y ahí va a ser toda la magia. Por ejemplo, ahí yo puedo realizar la comida que puedo tener para ese día, puedo hacer movimiento, la actividad física, quizás antes ahí, o si no, en vez de ver la película a veces todos los días, la misma serie todos los días, en ese momento también, ¿cierto? Yo puedo hacer un poco más de actividad física, pero yo creo que tiene que ver netamente con las prioridades y con el tema de los hábitos. Estoy súper de acuerdo. Cuando empiezan a hacer estos tipos de cambios, ¿ves alguna barrera psicológica que tengan o que tenga la gente? ¿A qué te refieres con barrera psicológica? No sé, que se problemen por cosas o no sé, creencias limitantes, cosas así, y que por eso no avancen o por eso no partan. Totalmente. Mira, y siempre doy el ejemplo de cuando a veces llegan a la consulta y dicen, yo soy una persona ansiosa, me dicen. A mí me dijeron, eso yo estoy. Perdón. Claro. Me sentí identificado. Sí, mira, y es súper común, pues, hasta uno de repente lo hace innatamente, no, yo soy ansioso, yo soy así, soy ansiosa, ansioso, yo soy diabético, ¿cierto?
eso, desde ahí aparte, tú ya le estás diciendo a ti mismo y al resto que tú eres así, que eso es un hecho, ¿me entiendes? Entonces, esas creencias se pueden modificar y eso muchas veces son los que nos limitan, ¿ya? Muchos pacientes a veces llegan a mi consulta y dicen, he intentado miles de veces y la verdad es que nunca puedo realizarlo bien. Yo soy porfiada, soy ansiosa, no hay caso conmigo. Cuando en realidad quizás yo siempre les digo, quizás no han encontrado la manera, ¿cierto?, para que eso se mantenga a largo plazo. Quizás no hemos visto otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo típico que pasa es que te enfocas en cambiar la alimentación, apelando solamente a eso, cuando en realidad hay que cambiar la forma de pensar también. Hay que hacer una desconfiguración, que le digo yo, una desconfiguración completa de tu sistema de creencias. Hay que derribar hartas cosas ahí. Y ahí, de alguna manera, reencontrarte con lo que tú quieres y tú puedes cambiar las veces que tú quieras. Entonces, el tema es que no es que tú eres ansioso. Tú te encuentras quizás de esa manera. En estos momentos te encuentras más ansioso del usual. Pero es completamente natural también sentir ansiedad, sentir las emociones. Hace poco salió una película que habla de las emociones y todo el mundo fue a ver. ¿Cierto? Y ahí nos dice también, ¿no? Nos habla de que todas las emociones están dentro de nosotros, pero el foco que uno le da y cómo las maneja nos van de alguna forma nos van a dar un resultado. Entonces, de que las creencias o temas más psicológicos influyen en esto, sí, pueden influir. Pero la buena noticia es que se pueden modificar, ¿ya? Se pueden cambiar. Uno puede cambiar la forma de pensar, uno puede es como una plantita que uno la riega, o sea, uno puede ir cultivando pensamientos, creencias, uno puede ir estudiando otras cosas y puedes abrir como un camino de alguna forma, pero va a depender mucho de uno. Y un poco lo que dijiste al principio, que no importa la edad, que hay gente que piensa que es muy vieja, mayor, y que ya es muy tarde. No, o sea, si fuera por eso, entonces no habrían personas que hoy día a los 70 años, yo he visto gente a los 70 años, 60 años que dicen, hasta aquí llegó mi sedentarismo, hasta aquí llegó no, me aburrí, me cansé. Perfecto. Y se ponen a entrenar y se ponen a comer mejor y cambian hasta su forma de vestir, se llenan de vida. O sea, las limitaciones están dentro de nuestra cabeza, o sea, dentro de nuestra mente. Yo siempre, he sido de esa idea hasta ahora de que de esas creencias son propias de nosotros. Entonces, no. De que hay edad para... No. Eso es mi sentir, al menos. Sí, absolutamente. También tocaste el tema de la presión social o tu entorno. ¿Y cuánto afecta como la sociedad donde estamos viviendo, tu entorno, la familia, en todos estos cambios o en nuestros hábitos? Wow, eso es un tema también. Para mí son todos temas porque me encanta igual Pero hablar. es que lo son. Es que de hecho de cada pregunta que te hago podríamos estar hablando ahora. Totalmente, sí. Sí, me encantaría hablar más, pero creo que es importante que se queden con el mensaje Exacto. principal, ¿cierto? La presión social afecta mucho. Hasta en lo personal me ha pasado, ¿ya? Es algo que está constantemente porque uno es un ser social, o sea, las personas, nosotros somos seres sociales, necesitamos un poco de la validación, necesitamos cierto del entorno, uno tiene como dinámicas familiares, ¿cierto? Entonces uno tiende a escuchar, sobre todo a las personas que le importan, lo que opinan. Y ahí yo creo que hay que hacer un trabajo, lo que yo he realizado hasta ahora, es hacer un trabajo que tiene que ver con el amor propio, ¿ya? Con el amor propio y eso no es un sentido de individualidad, porque cuando tú comienzas a cultivar el amor hacia ti, por ejemplo, y empiezas y ese es otro tema importante que tiene que ver con algo que a veces la gente dice, ¿por qué tiene que ver eso con la ciencia? Y en realidad el amor es súper importante a la hora de poder abrir nuestra mente y tener más seguridad, ¿ya? Yo siempre he dicho, de alguna manera, si tú estás débil espiritualmente respecto a tu amor propio, entre otras cosas, vas a estar propenso a caer en cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, te van a decir, oye, pero come un poquito más, oye, pero tómate un trago, oye, pero ¿por qué no estoy tomando?
y como no está cultivada esa espiritualidad o el amor propio, ¿cierto? La seguridad no va a estar ahí de buena forma. La seguridad, la autoconfianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a caer más fácilmente. Entonces yo hago en el sistema de coaching o acompañamiento que realizo, trabajo esa parte que tiene que ver, ¿cierto? Con lo más esencial del ser humano, ¿cierto? Ujú. Que tiene que ver con la parte también más espiritual. Entonces, de que afecta mucho. Por eso es importante que en un tratamiento, cuando tú estés, ya sea porque dejaste el alcohol, porque dejaste el azúcar, porque estás haciendo cambio, es importante que haya un guía, ¿ya? Ujú. Que haya un guía, ojalá a nivel familiar. Y ese es otro tema, cuando el cambio es a nivel familiar, ¿ya? Porque el entorno importa harto. Ujú. ¿Uno puede salir de un entorno también? Sí, pero ahí es con donde el guía que tú tienes, que es el profesional a cargo, ¿cierto? Te sepa guiar, te sepa explicar y te sepa apoyar para que tú después te enfrentes a lo social y a lo familiar y puedas enfrentarte mejor, de alguna manera. Ujú. Pero eso es lo que te iba a preguntar, porque en el fondo, ¿cómo salirse de ese, o sea, de ese entorno? O cómo hablar con tu familia, con tus amigos, para que entiendan tus procesos, porque a mí me ha pasado muchas veces que mis amigos no ¿Ya? entienden y no hay caso. Y está bien porque ellos están en su proceso y yo estoy en otra etapa. Mejor, peor, no importa. Pero entonces el momento del cambio de ellos no es, para mí no es el momento que yo estoy cambiando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hablar con ellos? Obviamente sí, pero ¿cómo hablar con ellos? Y si no Mm. entienden, ¿salirme de ese grupo? Qué interesante esa parte. Porque es como Es que, la... sorry, pero es que a mí me pasa que si Mm, no, me empiezo a quedar solo. sí. Entonces, Uf, ese es un temazo. Es un tema que no se habla mucho. No se habla mucho. Por temor, quizás, ¿cierto? Por vergüenza, o porque uno piensa que no hay otra forma. Y la verdad es que a mí sentir, desde esta visión más terapéutica, ujú, sanar es un proceso solitario, muchas veces. Es un proceso muy solitario. No quiere decir que te vas a quedar sin amigos y sin familia, sin nadie en el mundo, no, ¿ya? Pero ahí es donde cuando tú empiezas a cambiar, sin querer se hace un filtro con tu entorno. Muchas veces entornos ujú. demasiado demasiado cercanos, como una pareja, puede ser mi mamá, puede ser mi mejor amigo, ¿cierto? Entonces ahí yo siempre, cuando tú haces un trabajo individual de amor propio, ¿cierto? Con un profesional que te guíe, que esté especializado, ojalá en eso, tú vas a agarrar más confianza y seguridad para luego informarlo. O sea, ahí tú tienes que contarlo. Y a las personas que realmente, eso sí, van a estar contigo, o sea, que son tu entorno principal. Porque también Ujú. está esa otra parte de que si uno se pone a hablar con todas las personas, No, no. o sea, no va a terminar nunca de dar explicaciones, ¿ya? Ujú. Exacto. Pero sí es importante que tú evalúes tu círculo principal, el que a ti te importa, tu familia, amigos. Manifestarlo sí es importante, decir, estoy en este proceso. ¿Sabes qué? Me encuentro viendo una posibilidad para sentirme mejor. ¿Sabes qué? Quiero sentirme más sano, me quiero sentir más vital, me quiero sentir más seguro, ¿sabes? Que me quiero sentir más contento. Y existe esta posibilidad, mira, estoy haciendo esto, ¿tú me puedes ayudar de alguna manera o puedo contar contigo? Esa es una pregunta que se puede realizar que es distinto a cuando uno dice, hoy no, sabes que estoy comiendo, Ujú. no, estoy como comiendo mejor porque quiero bajar de peso. No, que estoy como con la Nutri, ¿cierto? No, estoy con psicólogo. Y de esa manera, obviamente, que como que nadie te va a tomar tan en serio, porque en realidad es como, ya estaba haciendo dieta, está en Bueno. terapia, ¿me entiendes? Entonces, pero si tú lo manifiestas desde esa forma, hace un cambio, y ahí es donde tú te das cuenta, y donde tienes que estar preparado para la respuesta. Porque muchas personas que a veces uno piensa que están ahí contigo, en realidad quizás no lo van a entender. Ujú. Derechamente no lo van a entender. Quizás incluso te van a criticar. Yo lo viví de cerca, una experiencia que me pasó cuando yo dejé de tomar alcohol. Yo llevo 2 años y medio, o 2 años, 3 meses, Ujú. en realidad 2 años, 3 meses sin alcohol.
tenía el consumo social, el típico que está normalizado, ¿cierto? Y me pasó, o sea, derechamente yo dejé de tomar y perdí amigos, ¿ya? No es el mismo entorno, incluso parte de la familia también me cuestionó, oye, ¿por qué si tú no eras alcohólica? Oye, ¿por qué si no es para tanto? Oye, te están metiendo cosas en la cabeza, ¿cierto? Y uno igual tiene que, es un poco doloroso enfrentar eso, pero cuando tú estás, insisto, con un buen guía y estás seguro y estás cultivando este tipo de amor hacia ti, va a ser más fácil poder pasar esa barrera. Y después va Y a lo que ser decías, también... perdón, cuando tienes clara tu meta, si tienes clara tu meta, en el fondo está todo bien. Va a ser Sí, mucho más fácil. eso, pero el entorno importa mucho. Si tú no es lo mismo hacer un tratamiento solo, hacer un tratamiento No. con el apoyo de tu entorno. Entonces ahí, bueno, hay otro tema también, pero es que el entorno importa mucho. Pero también importa cómo tú lo vayas abarcando. Si obviamente tú, por ejemplo, no sé, empiezas a comer sano solo y te cuesta, o empiezas a dejar de beber alcohol y solo y te está dificultando, o sea, vas a estar muy propenso a que cualquier cosa, vas a tener una recaída Sí. o te va a pasar cualquier cosa, te van a decir otra cosa y tú vas a ir a creerlo. A caer. Me llamó la atención el tema de la pareja. Porque claro, es solo ya difícil. En pareja, cuando no está en la misma sintonía, creo que es más difícil. Pero eso no es el tema que me preocupa. Me preocupa el tema de los hijos. Porque ¿qué pasa si tus hijos no están con buenos hábitos alimenticios y tu pareja tampoco? Y obviamente uno, del fondo, va a preocuparse por los hijos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo convencer a tu pareja para que tus hijos coman bien o estén con buenos hábitos alimenticios? Eso es algo que me preguntan Por, mucho. porque ahí no podéis arrancar. Claro, no, no. Bueno, yo siempre he dicho que los cambios de los hábitos de los niños parte de los adultos, ¿ya? Ujú. A veces hay muchos papás que vienen a consultar por sus niños y resulta que ellos tampoco comen sano. O No. tampoco, ¿cierto? O no entienden mucho, pero preocupados de su hijo que tiene sobrepeso. Ujú. Entonces ahí es importante que uno vea que, bueno, los niños aprenden de los ejemplos de los padres, ¿ya? Los padres los adultos somos guías, somos personas que tenemos que estar para guiar y dar el ejemplo. O sea, el niño va a absorber como esponjita, ¿cierto? Todo lo que ve, Ujú. todo lo que escucha, va a ser de alguna manera, ¿cierto? Como un espejo. Entonces es importante comenzar a tener acuerdos, ¿ya? Porque yo puedo comer, imagínate que aquí en mi casa yo soy keto y mi pareja no es keto. Ujú. Yo no lo tengo que obligar, ¿cierto? A que él lleve una alimentación baja en carbohidratos, por ejemplo. Pero él tampoco debería obligarme a mí a comer azúcar, simplemente porque él tiene ganas que yo coma. Yo creo que ahí es importante como la comunicación, ¿ya? La comunicación que yo tengo. Y no esperar que el otro haga lo mismo, porque todos tenemos nuestros tiempos, es importante tener tolerancia para eso, pero la comunicación es clave. Y ahí es donde yo digo, siempre hago hincapié en los acuerdos, ¿ya? Podemos como comenzar a hablar, podemos tener un acuerdo de que hay ciertos alimentos que quizás no van a estar tan disponibles en la casa y es por esta razón. Y cuando tú empiezas a conversar de eso, empiezas a generar más conciencia. Y cuando hay mucha oposición, que ocurre a veces oposición o no entendimiento, eso ocurre muchas veces por la falta de comunicación y por la falta de Ujú. también una conciencia que no está tan cultivada. Entonces ahí igual es un proceso, ¿ya? Ahí hago la invitación, por ejemplo, si hay personas que están escuchando esto y están en la vereda de querer hacer cambio y tienen la oposición de la pareja, hay que tener un poco de paciencia igual con eso. Ujú. ¿Ya? Como Es que, paciencia, pero sí, límites sí. al mismo tiempo. A mí lo que me pasa, yo no como ni azúcar, ni leche, ni gluten hace mucho tiempo. ¿Ya? Y es impactante que, o sea, de las cosas más difíciles, a mí no me cuesta, ya estoy súper acostumbrado, pero a mis parejas les ha costado mucho, mucho, y a ellas les afecta mucho más que a mí y se complican la vida. O cuando salimos a comer o cosas así, y a mí no me importa, yo me adapto. Eh, entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo poder hablar eso? Mira, ahí qué te puedo como decir, qué es la forma en que uno lo plantea.
¿ya? Ujú. No es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo te decía que cuando uno le dice a las personas, hoy sabes que no, que estoy comiendo mejor porque sí, estoy comiendo Ujú. saludable, ya estoy en esto. No es lo mismo hablar así que proponerlo con una visión, con un sentido un poco más profundo, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo hablo de mi sentir, cuando tú hablas y dices, ¿sabes qué? Esto para mí es algo valioso, ¿me entiendes? Porque significa un estilo de vida, porque después de hacerlo yo me siento demasiado bien, porque estoy seguro conmigo, porque mi salud me acompaña, por ejemplo, porque para mí es una inversión, porque es importante, tiene un sentido de valor. Cuando yo hablo del valor, ahí obviamente al frente va a pasar, ¿cierto? A tu pareja en este caso, lo va a recepcionar diferente. Quizás no lo va a Ujú. entender al tiro. De inmediato no No, va a ser no, no va a ser como un no, clic no, al tiro, no. ¿cierto? Pero al menos va a apelar al sentido de respeto, ¿ya? Y eso es como innato en nosotros, cuando uno habla de esa manera. Ahora, si ya no pasa nada de ninguna forma, no sé, No, ahí chao, pa, no, no es la persona, claramente. hay reflexión, Sí, sí. reflexión, decisión, no sé, yo creo, o si no, Ajá, paciencia, exacto. cierta paciencia, y va a depender de cada uno de lo que tú quieras, y ahí es cuando uno dice, tú tienes siempre la capacidad de poder decidir, ¿ya? Es Ujú. como lo que de alguna manera podemos entender como libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de decidir con quién estar, cómo hacerlo y qué batallas queremos llevar. Ya me quedan muchas cosas claras, pero ¿cuál es la forma? O sea, si alguien ya dice, o estás viendo esto, perfecto, quiero cambiar, quiero empezar a comer mejor, ¿cuál es la mejor forma de partir? ¿Te refieres como a la alimentación? ¿Como qué cambio hacer en la Eh, alimentación? o cambio de vida. Bueno, partamos con la alimentación si quieres, así, con empezar a comer bien. Ya. Es que a mí me importa, es que para mí es un todo. Es el empezar a hacer deporte, empezar a dormir bien, empezar a comer Sí. bien. Porque mucha gente empieza, para mí, empieza a hacer cambios alimenticios para bajar de peso. Y a mí nunca, bueno, es que yo siempre he sido flaco. Yo, de hecho, hacía dietas para subir de peso. Al Pero revés. para mí, es exacto, y la gente no lo entendía. Pero para mí lo importante no es el peso para mí es data. Para mí es estar bien, sentirme bien. Mm. Entonces, por eso quiero tocar este como tema, la forma de partir, pero más global. Deporte, hábitos en general. Claro. Como tú bien dices, José, es importante que se vea de forma global el cambio, porque el otro no Ujú, es sostenible, ¿ya? Yo a veces comento un poco mi experiencia, soy un poco autorreferente porque es mi propia experiencia y me ha ujú. pasado que a veces las personas al saber que la Nutri no es perfecta, que ha pasado por cosas, también les hace un poco más de sentido y me gusta mostrarme como humana, real, y eso es importante porque a veces uno tiende a creer, ah, no, esta persona como estudió sabe todo y no le cuesta nada, ¿cierto? Es que, Eso es. sorry, pero yo creo que eso le da Ujú. más valor. Le da mucho más Sí. valor a la experiencia porque, o sea, cuando uno se da cuenta que uno se cae o de repente, obviamente yo de repente como azúcar, como cosas, porque si no Sí. es imposible, o Ujú. que de repente sí me pego unas chanchadas terribles. Entonces, obviamente cuando uno trata de darle o mostrarle tu experiencia al otro, uno dice, ah, ok, no es como que, no es imposible, uno también tiene altos y bajos. Exacto. Yo siempre he dicho, la alimentación tiene matices, porque tu vida lo tiene. La vida tiene matices. Significa Ujú. que tú puedes partir muy motivado, súper bien, ¿cierto? Y después te vas a caer, ¿ya? De hecho, yo hago esa preparación a los pacientes, siempre les he dicho, ¿cómo vas a levantarte? Y ellos me dicen, pero oye, Ujú. ¿cómo? Si estoy súper motivado, no, si yo hice el cambio de mentalidad y quiero partir. Y yo les digo, pero ¿cómo te vas a levantar cuando caigas? Tienes que asumir que va a ser así. De alguna manera eso te ayuda a generar herramientas para que después te puedas levantar y seguir, ¿ya? Y bueno, como decía, en mi caso, cuando yo inicié la alimentación, empecé a comer sano, ¿ya? Que fue a los Ujú. 17 años, estaba en cuarto medio, era adolescente todavía. Empezó por un tema, o sea, no de conciencia, o sea, obviamente yo me di cuenta que estaba comiendo demasiado de muchas cosas, no tenía control y no me gustaba cómo me veía. Sí, partió por un tema Ujú. estético, en mi caso, con 17 años, imagínate, obviamente hay un tema ahí de ser adolescente, ¿cierto? De verte Ajá. mejor,
en el espejo, qué sé yo, aparte que la gente a veces te dice, mis compañeros, uy, está subiendo de peso la Camila, no sé, y ahí uno la afecta. A mí me Obvio. pasó eso. Y ahí empecé eso fue mi motivación. Quiero bajar de peso, quiero sentirme mejor. Pero en el camino yo me empecé a dar cuenta que me empecé a sentir bien en muchos ámbitos y me empezó a gustar mucho. Me empecé a volver como, no sé si está bien dicho, pero como adicta al sentirme bien a esa edad. Ujú. Y partí, ¿cierto? Como lo que más a mí me hizo sentido, ya que me empecé a mover. Y empecé por intuición a comer sano. Intuición, porque no tenía información, no fui a la Nutri, no, fue algo personal. Me empecé a comer más vegetales, cosas integrales en ese tiempo, yo pensaba que estaba mejor. Y empecé así, y partió por un tema físico, un tema superficial, pero después se transformó, ¿ya? Porque yo me di cuenta, cuando ya logré el peso, porque yo logré el peso al final que necesitaba ese peso, me di cuenta que ya hay que más, o sea, ¿qué pasa después? ¿Cierto? Exacto. Y ahí es donde yo dije, uy, no, pues si después yo vuelvo a lo mismo, voy a volver a lo mismo y no va a cobrar sentido, ¿cierto? Entonces ahí es importante como empezar a inculcar un sentido de valor que sea no solo de una cosa, sino que de varias formas. Ya sea, tú te puedes ganar de la información, si eres una persona un poco que le gusta la lógica, la ciencia, puedes leer qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en tu hígado, qué pasa en tu glicemia, cómo afecta esto en tu cerebro, en tu estado de ánimo. Luego, si eres una persona que le gusta más la parte espiritual, puedes entender que eso también repercute en tus decisiones, en tus emociones, en cómo tú te encuentras, ¿cierto? Y así, y la parte incluso financiera, ¿ya? Si te gusta la parte financiera y para ti te gusta el tema de la inversión o de ahorrar, también te puedes ir por ese lado porque comiendo sano también ahorras mucho más, ¿ya? Contrario a lo que a veces se piensa. Obviamente comiendo 3 veces en el día, a veces 2 veces, pero lo justo y necesario te va a hacer gastar menos, ¿ya? Porque a veces uno no se da cuenta, pero cuando uno come muchos carbohidratos, azúcar y cualquier cosa, uno tiene más antojos recurrentes. Estás más ansioso, necesitas de más, porque necesitas la bebida, necesitas el pastelito, necesitas esto, después el picoteo para ver una película, después... Y vas gastando No, y mucho. aparte lo que te vas a ahorrar en doctores después. Eso es importante. Yo lo veo mucho. Como después está así el arsenal de exámenes que hay que tomarse, ¿cierto? Porque ya tocamos fondo. No es que sea malo tocar fondo, porque a veces es necesario igual, pero igual de alguna forma es un ahorro en otras cosas a largo plazo, porque después uno se siente mal. No llega la resistencia a la insulina o la diabetes, uno piensa que es el puro nombre, ¿cierto? Ah, no, me tengo que tomar la metformina. Pero no, tu mente ya no está igual. Empiezas a tener falta de memoria, te empiezan a doler las extremidades, empiezas a tener como tiritones, por ejemplo, empiezas a tener ansiedad, te despiertas en la noche muchas veces para ir al baño, afecta tu vida sexual también. Existen muchas formas de que cómo te afecta. Entonces, ¿de qué es el puro nombre, el diagnóstico y la pastilla? No, es más que eso. Y siento que me desvié un poquito de la pregunta principal, ¿no? Está perfecto. No, sigue. Es que No, la pregunta principal en el fondo, sí, es que el tema da para mucho. En el fondo, ¿cuál sería el primer paso para partir? La forma más fácil. Para el fondo, para motivar a la gente también, porque también estos cambios son grandes. Pero lo que hablamos al principio de hacer cambios pequeños para después tener estos cambios más grandes, ¿cuál sería el primer paso, el más fácil para que la gente pudiera partir? yo me atrevería a decir que es comenzando a compactar las comidas, ¿ya? Que tiene que ver con comer 3 veces, quizás. Si vienes de comer 6 veces en el día, ¿ya? Entre que los snacks y esas cositas cuentan, ¿ya? Todo eso cuenta. Y a veces la gente dice, no, yo como 3 veces en el día, pero después entre medio un snack, un pastelito, una galleta, ya. Todo cuenta. Si estás comiendo varias veces en el día, ya comienza a comer 3 veces en el día. Mantén tu desayuno, tu almuerzo y la cena o la once, ¿ya? Esa es como primera instancia. Y lo segundo es que luego empieces a enfocarte en la comida real. Y esa es una buena estrategia, que empieces a enfocarte en la comida real. Que ese desayuno que vas a comer
sea basado en comida real, en comida que no esté tan procesada, que no tenga muchos ingredientes. Si es el alimento como tal puro que no viene con ingredientes, que sea uno, por ejemplo el huevo, o sea, ¿qué mejor? Eso es la comida real, ¿ya? Las galletitas, los envasados, todo eso no es comida real, ¿ya? Eso ya es procesado, ¿ya? Y también fijarse, eso mismo, sorry, te he interrumpido un segundo. ¿Sí? Fijarse lo que uno está comiendo. O sea, saber lo que uno está comiendo porque están todos estos productos que son sin gluten, sin azúcar, que se supone que son súper saludables, pero al final son ultra procesados igual y que te hacen pésimo. Claro, igual ahí puede haber para la transición muchas veces porque hay estados de adicción o dependencia muy grandes, pueden servir ya como a modo de reemplazo, pero siempre entendiendo y ir trabajando esa parte del enfoque en la comida real, ¿cierto? Y de lo que tú quieres para tu vida también. O sea, si estás enfocando, porque a veces la gente dice, no, todo sin gluten, todo sin azúcar. Y después yo voy a ver ese producto y claro, no tiene azúcar ni gluten, pero tampoco tiene nutrientes. ¿Te fijas? Ahí no veo ningún hierro, Exacto. ninguna vitamina Ajá. C, ninguna proteína de calidad. Entonces también es importante la comida real, que son, por ejemplo, los vegetales que vienen directos, ¿cierto? Que uno puede comprar en las ferias, uno puede comprar a vendedores, ¿ciertos? Locales, en el supermercado, incluso ya. Esa es la comida real, la que viene así natural, no viene con tantos ingredientes. ¿Ya? Los frutos secos, por ejemplo, las frutas, las verduras, las carnes, ¿ya? Los huevitos, ya todo eso es como comida real. Cuando tú te empiezas a enfocar en la comida real, empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentirte más saciado. Entonces, para partir, y a modo de resumen, 3 comidas diarias basadas en comida real. Ujú. ¿Y cuál sería el desayuno, no quiero decir ideal, pero sí, para partir? Mira, ¿Y qué cosas evitar? ya, el desayuno ideal siempre va a ser el desayuno, como tú rompas ayuno de manera natural, ¿ya? Eso por un lado. Porque a veces tomamos desayuno obligados porque pensamos que eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y lo entiendo perfecto porque todos, hasta la tele decía la primera comida es la más importante, tienes que tomar desayuno antes de salir de la casa. Pero en realidad la primera comida es la que, ya sea a las 12 de la tarde, a la 1 de la tarde o a las 10 de la mañana, no importa, pero siempre que sea natural, que tú tengas ganas O sea, de, cuando te dé hambre, sí, ¿a eso te refieres? ¿Sí? Ah, ok. comer cuando tengas hambre. Ujú. ¿Qué mejor que eso? Porque estás respetando tus propios ritmos hormonales, estás respetando tu cuerpo. Nosotros a través del ayuno nos regeneramos. Quizás hay veces que tenemos que hacerlos más que otras y si necesitamos un poquito más, démosle ese espacio a nuestro cuerpo, ¿cierto? De ayunar. Entonces ya el desayuno ideal es aquel primero que es, ¿cierto? Natural. Y no me atrevería a decir como un ejemplo tan concreto porque realmente somos muy diferentes, realmente podemos tener requerimientos distintos, pero un desayuno con densidad nutricional va a ser correcto. Y la densidad nutricional se obtiene a través de las grasas buenas y las proteínas de calidad también. Por ejemplo, ¿ya? Ahí si damos un ejemplo, ya voy a dar un ejemplo concreto de eso, que hemos hablado harto igual del famoso huevo, ¿cierto? Ajá. Que es espectacular, porque aparte de ser pequeño, ¿cierto? De alguna manera es versátil. Y en poquito tenemos harto, ¿ya? Porque tiene grasas buenas, tiene vitaminas muy buenas, proteínas muy buenas. Y es versátil porque lo puedes hacer revuelto, lo puedes hacer en omelette, lo puedes hacer a través de una tortilla, lo puedes hacer de distintas maneras. El huevito siempre te va a dar, es una buena opción. Y una grasa buena como la palta, por ejemplo, que es una grasa que tiene muchos ácidos grasos, tiene ácidos grasos necesarios para nuestras células, nuestro equilibrio hormonal. Entonces, por ejemplo, unos huevitos con palta van a venir perfecto en la mañana. Y ojalá que si quieres acompañarlo bueno, estamos en una cultura, ¿cierto?, del pan. El chileno como que nace con la marraqueta bajo el brazo. Entonces, si quieres de alguna manera sentir ese crunch, ¿cierto?, como esa tostada, ojalá que sea libre de gluten, que sea con harina, ¿cierto?, como de frutos secos, por ejemplo, harina de almendra, de coco, de linaza, de nuez. Van a ser buenas opciones. Ya trigo ¿Qué tan buenas sarraceno. son estas galletas de arroz? ¿Qué tan buenas? ¿Mm? Es que ya insisto, ya he leído tantas cosas. Sí, estamos en el exceso de información. ¿Qué tan buenas? Mira, yo no soy fan de las galletas de arroz.
¿ya? No soy fans porque en realidad como que mucho nutriente ahí no hay, ¿ya? En realidad como que en el top de nutrientes no está, pero sí podría ser una opción para ir gradualmente dejando lo que es la típica harina, el típico pan, ¿ya? Igual dentro de enfoques antiinflamatorios se puede otorgar las galletas de arroz. Hasta yo de repente las consumo, pero muy a lo lejos, como digo, porque no es como algo rico en nutrientes, ¿ya? Nunca se va a comparar a comerte el huevito solo con la palta, ¿ya? Ahí hay que evaluarlo, pero igual va a ser mucho mejor que comerte una marraqueta, claramente. O una galleta de soda. Sí. Oye, te interrumpí con eso. Estamos hablando del desayuno, las cosas que había que comer. También me preocupan las cosas que no hay que comer. Como la gente, no sé, clásico, tomarse un jugo de naranja en la mañana. ¿Está bien? ¿Está mal? O los cereales. ¿Qué cosas Ya. evitar? Excelente, porque hasta en las comerciales veíamos que era súper saludable el vasito de jugo recién exprimido, ¿cierto? Con los cereales, la leche y después salía, ¿cierto? Esa persona a las 2 horas va a tener ansiedad, es lo más probable. Ya, es como la avena, que pasa muy, muy parecido. Va a tener ansiedad porque en el fondo dispara los niveles de azúcar en sangre tan altos que después te bajan muy drástico, ¿ya? Entonces ahí empezamos a generar un estado de inflamación todo el día y empezamos a tener estados de ansiedad y con la necesidad de comer a cada rato. En realidad, ¿qué pasa con el jugo natural? Que la gente dice, pero no estoy tomando de día, pero tomo jugo. ¿Cierto? Y en realidad, cuando tú exprimes el jugo, ¿ya? Cuando tú exprimes, la fruta, cuando tú la exprimes, se libera, sale la fibra que tiene, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La fibra es la que nos ayuda a que el azúcar no suba tanto, la fibra que está en la fruta. Y cuando tú la exprimes, se va esa fibra, entonces te queda el azúcar solo, como puro, solo azúcar, aunque sea de la fructosa, que es el azúcar natural natural entre comillas, porque ya tan natural no es. Hoy día la fruta tiene incluso 4 veces más fructosa que antes. ¿En serio? Sí. Tenía idea. Exacto, las frutas naturales no son porque a veces está ese concepto que yo lo entiendo perfecto, porque también me lo enseñaron de alguna manera. ¿Qué más natural que sacar la fruta del árbol? ¿Cómo va a estar tan disponible así para que lo consuma y va a ser malo comerte un plátano? ¿Cierto? Si está tan asequible y tan fácil de sacar, qué sé yo. Lo que esas personas no manejan es que ese fruto no es el original. Lamentablemente, no es el original. Ese plátano que uno ve maravilloso, ¿cierto? Como grande, amarillo, ¿cierto? Como bonito, lo mismo que la manzana. No es ese natural, está muy intervenido. Y tiene 4 veces más fructosa, ¿cierto? Que hace unos años antes para generar más dulzor, porque en realidad las frutas originales no son tan atractivas como las conocemos nosotros y hay evidencia de eso, hay unos estudios. Se ha investigado harto. El plátano de antes era como verde, chico, tenía como negro, punto. Era totalmente distinto a cómo es hoy. Entonces, ahí qué pasa con los jugos, volviendo a lo otro, se libera todo el azúcar y es como que tú te tomas un shot de azúcar al final, ¿ya? O sea, ahí que digo yo, si te vas a comer una fruta, que sea entera, como natural. Ahí es importante como cuidarlo, estos pics de glicemia en sangre. Entonces ahí dejamos de lado un poquito los cereales, del desayuno, las tostadas, ¿cierto? Como este pan marraqueta, ayuya o integral. Igual podría hacernos los mismos efectos o similares, porque tiene trigo. Y ese es otro tema que tiene que ver con el gluten. Hoy día ya hay evidencia que muestra que puede generar estados inflamatorios, ¿cierto? Como constantes. ¿Ya? Y eso hoy día está estudiado y se llama inflamación de primer grado, que es como esta inflamación silenciosa que parte de a poco, ¿ya? La inflamación de primer grado es como esta que va intermitente, o sea, yo me como quizás un pan diario, una marraqueta diaria, 2, la gente dice no es tanto, ¿cierto? Pero eso es constante, constante. Y el gluten va generando un estado de inflamación en el intestino, como que lo va abriendo, lo abre, lo vuelve hiperpermeable. Oye, ¿alguna cosa que no hayamos hablado que creas que es necesario que la gente sepa? Muchas, muchas No, me cosas, imagino. muchas cosas, hay mucho por hablar.
Ajá. Pero creo que la parte que no hemos conversado tanto quizás tiene que ver con esta parte como un poco desagradable que surge cuando uno hace cambios. Que es como, o sea, lo conversamos, pero quizás no andamos tanto, y es que hacer cambios a veces no es tan fácil, no se siente tan bien, ¿ya? Ujú. Eh, pero es importante que uno pueda pasar esa barrera, de alguna manera, porque esa barrera no es como eterna, ¿ya? Y ahí el trabajo de la espiritualidad es súper importante. Ujú. Tú puedes tener mucha información, puedes tener incluso la parte lógica muy desarrollada, pero si la parte espiritual de alguna forma no está ahí, puede que vuelvas, de alguna manera puede que vuelvas como a cero. Es lo que yo también veo en la experiencia de mis pacientes que, como te digo, son súper mateos, estudian harto, saben mucho, pero a veces yo siento que no es necesario tanto, Ujú. no hacerlo tan complejo. También ese es un mensaje que me gustaría que se quede a las personas, de no hacerlo tan complejo, de repente buscarle tantas cosas, que el significado, que la enzima, que esto, que este nombre raro, que esta vitamina, que eso igual no es natural en nosotros. Nosotros estamos diseñados también para, de alguna manera, hacer las cosas simples. Y está hasta escrito eso, ¿cierto? Que no necesitamos como saber a veces tanto detalle, sino que irnos a lo esencial, hacerlo sencillo. Es lo mismo que la alimentación. Yo siempre les digo, hoy día hay mucho acceso, que el pan de no sé qué, de masa madre, que la sal del Himalaya, que cierto como esto prensado en Ujú. frío y tiene no sé cuántas cosas más y es orgánico, certificado, ya. Espectacular, viene de muchas formas. Si puedes tener acceso a eso y quieres probarlo, espectacular. Yo también a veces compro algunas cosas un poco para que quede más bonito, más gourmet, pero hacerlo simple. No necesitamos tantas cosas, ¿ya? Y hoy día estamos muy confundidos porque estamos sometidos al exceso de información, que son las redes Ujú. sociales, ¿cierto? Donde se tergiversa mucho lo natural, lo simple, lo sencillo. Entonces, eso nos genera estados también más ansiosos de empezar a ver la vida del otro, que el otro compró este pan, que el otro compró esta carne gourmet, ¿cierto? Premium del Jumbo, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto Ujú. y eso nos genera estados ansiosos y pensamos que es complejo hacerlo. Pero uno puede partir con lo que tiene, tú puedes partir desde ya y no esperar el momento perfecto, que ese es otro tema, no esperar el momento perfecto. Y ahí es cuando había un tema ahí importante que tenía que ver con la evitación del estrés, ¿cierto? Ujú. Cuando uno hace cambios. Y yo me atrevería a decir que en realidad la vida perfecta no existe, entonces esperar cuando esté tranquilo, cuando esté de vacaciones, no cuando vuelva de vacaciones, no cuando llegue, cuando me vaya de vacaciones, no cuando pase el cumpleaños de mi papá, cuando Mm. esté bien económicamente, cuando esté sanado, No, ese momento así no llega nunca. nunca va a llegar. Y si llega, Además que dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. exacto, exacto, porque no es natural en nosotros eso. Y si Ujú. llegara a pasar, va a volver a suceder otra cosa, ya sea una situación emocional o va a pasar algo económico o algo te va a desequilibrar ese estado. Entonces, ¿cómo vas a Ujú. volver? Mejor es como entender que la adversidad y lo complejo va a existir siempre. La ansiedad va a llegar, te vas a sentir quizás mal en algún momento. Puede que te vaya mal económicamente, puede que justo vayan muchos cumpleaños ese mes, te va a pasar, pero adquirir herramientas para enfrentar de mejor forma eso, ¿cierto? Empezar a cultivar, como te digo, el amor propio, ¿cierto? Estas herramientas, eso te va a ayudar a enfrentarlo mejor. Entonces, por favor, no esperen el día lunes, ¿ya? Ujú. No esperen a volver de vacaciones. No esperen a tener una situación económica excelente para ir de compras y comprar todo premium y todo. No, empecemos Ujú. con lo que tenemos y eso es valioso porque te va a hacer, te va a desarrollar como esta parte de hacer cualquier cosa en la adversidad, en los momentos buenos, va a ser mejor todavía. Perfecto. Oye, muchas gracias por todo. Estuvo súper interesante y aprendimos un montón con esta conversación. Así que, nada, muchas gracias.